como les decía, a nivel empresarial, sobre todo en lo que son micro, pequeñas y medianas empresas. Acá lo decía, algunos datos de nuestra actividad económica, para no aburrirlos con los números, pero en términos sí generales, la economía durante el año 2024 tuvo un crecimiento del entorno del 3%, veníamos de un año con muy bajo crecimiento en nuestra economía, luego del rebote que tuvimos post pandemia, hoy estamos creciendo en el entorno de un 3% y con una proyección para lo que es 2025 y 2026 en un contexto regional y extrarregional bastante complejo, siendo una economía con una también dependencia de los mercados internacionales, sobre todo en lo que tiene que ver con los agroalimentos. En ese sentido, las proyecciones para lo que son 2025 y 2026 tienen cierta revisión, están teniendo cierta revisión a la baja. Acá vamos proyecciones del Fondo Monetario Internacional, pero vamos a ver a lo último proyecciones privadas con un crecimiento de la economía para este año más cercano al 2%, o sea que cierta desaceleración en términos agregados. Ahora, ¿qué pasa en ese contexto con el comercio? Bueno, el comercio ha venido recuperándose, ¿sí? Lo que decíamos, en particular el comercio minorista y mayorista ha venido recuperándose en el último tiempo, en particular en el 2024 logró crecer más de un 3%, sepan que tuvimos un impacto muy fuerte en lo que tiene que ver con comercio y servicios, de la relación de precios desfavorable con lo que es Argentina, o sea que tuvo un fuerte impacto el negativo el comercio durante el 2023, sin embargo se recupera durante el 2024 y las proyecciones para lo que es 2025 y 2026, al igual que el contexto global económico, también una cierta tendencia a un menor crecimiento más cercano al 2%. A su vez, desde el lado de la demanda, ¿qué pasa con el consumo privado? El consumo privado, si bien ven los últimos registros que hay cierta desaceleración en el 2024, sin embargo, el consumo privado en nuestro país viene creciendo fuertemente y ha sido un impulsor de este crecimiento económico que veíamos previamente. Eso sostenido, como vamos a ver más adelante, en un mercado de trabajo que continúa creciendo, que continúa generando nuevos puestos de trabajo y a su vez un salario real, es decir, en términos de poder adquisitivo, que también continúa creciendo. Entonces, esos son los grandes factores explicativos de un consumo privado que crece. Sí es una realidad que a menor velocidad de lo que fue los años previos, pero un consumo que todavía en términos históricos mantiene cierto dinamismo. Allí ven una foto del comportamiento del consumo privado a nivel interno, tiene que ver con la recaudación de los impuestos, en particular aquellos asociados al impuesto al consumo. Allí van a ver el IVA y el IMESI, son los dos grandes impuestos referentes de lo que pasa con el consumo a nivel privado, a nivel local, interno. Allí el IVA con una importante participación, casi el 50%, seguido por el IMESI, pero si uno ve la trayectoria de las recaudaciones de estos impuestos, ve una trayectoria al alza en línea con un consumo privado que viene creciendo también. Como les decía, ese consumo privado sostenido en un aumento del salario real privado y también del ingreso medio de los hogares, también en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo. Vemos que el salario real 2023 y 2024 estuvo creciendo por encima del 3%, un 2025 más incierto en materia de comportamiento del salario real, porque aquí en nuestro país los salarios, los ajustes salariales se determinan en un ámbito tripartito, en lo que llamamos consejos de salarios, y el año 2025 es un año bisagra en este sentido porque hay una nueva instancia de negociación que va a poner los ajustes salariales o va a definir los ajustes salariales para los próximos 2 años en la mayoría de los sectores productivos. Entonces un 2025 que viene todavía rezagado en materia de ajuste salarial, pero que vamos a ver un crecimiento del salario real mayor seguramente para lo que ya sea inicios del 2026, una vez que se definan estos ajustes salariales. Otro factor importante de este aumento del salario real, más allá de lo que pasa en el mercado de trabajo, tiene que ver con los niveles inflacionarios. Uruguay en los últimos tiempos ha logrado iniciar un proceso de menores niveles inflacionarios,
Nosotros tenemos una meta prefijada por lo que es el Banco Central, la autoridad monetaria, entre el 3 y el 10%. Hemos logrado estar en ese rango meta, meternos en ese rango meta ya desde hace muchos meses, lo cual eso es una buena noticia en materia de precios y también cómo eso incide al final del día en las decisiones de consumo de los hogares, como les decía, el comportamiento del mercado de trabajo, un post-pandemia muy complejo en materia de destrucción de empleos, pero que logró rápidamente Uruguay sobrellevar y enfrentar ese proceso tan complejo desde el punto de vista económico y también de destrucción de puestos de trabajo, y hoy estamos incluso 100.000 puestos ocupados o personas ocupadas por encima de lo que eran los registros prepandemia. O sea que Uruguay logró recuperarse rápidamente y a su vez hoy estar por encima de los niveles prepandemia en materia de generación de puestos de trabajo, siendo allí, como ven ustedes, el sector comercio y servicios un gran empleador, pero también un gran generador de esos nuevos puestos de trabajo que hoy hay en nuestra economía. Y después acá entrando un poquito, dejando un poquito estos datos más macroeconómicos, entrando un poquito en lo que pasa con la actividad en términos de ventas, nosotros desde la Cámara de Comercio relevamos un informe trimestral que lo que mide es el comportamiento de las ventas a nivel local. En ese sentido, relevamos en torno a 400 empresas a nivel de todo el país, entre 13 y 20 rubros relevamos trimestre a trimestre, y allí esto que veíamos, ¿no? Un comercio y servicios que viene creciendo, y eso condice con los resultados en nuestra encuesta. Un crecimiento que también se da a nivel bastante generalizado en términos de rubros, pero también en términos de empresas. O sea, allí hay 6 de cada 10 empresas hoy están atravesando una fase de crecimiento en sus volúmenes de venta. Lo mismo en relación a los rubros, 9 de los 13 rubros relevados hoy también están en fase de crecimiento. Y acá nos parecía importante hacer foco en dos rubros que tienen que ver justamente o están mayormente vinculados con lo que pasa con el rubro alimentos, ¿no? En particular, qué pasa con las ventas a nivel de los mini mercados y qué pasa con las ventas a nivel de las grandes superficies. Como les decía, el sector comercio en particular, 2020, fines 2022, 2023 complejo para el sector, sin embargo, un 2024 con mejores resultados y con una recomposición en lo que refiere a los volúmenes de venta que se habían caído de forma tan pronunciada durante el 2023 como resultado principalmente de la relación de precios desfavorable con Argentina, que generó un corrimiento del consumo hacia Argentina muy importante, sumado a un aumento también de las corrientes de contrabando informales en nuestro país, y eso afectó los resultados de las empresas, en particular del rubro alimentos y también cuidado personal. Esto es otro dato que también nosotros lo utilizamos dentro de lo que es el análisis que hacemos en el área de estudios económicos de la Cámara. ¿Qué pasa con, esto es el relevamiento de más de 1.700 puntos de venta focalizados en la canasta que incorpora productos, ¿no? De consumo diario, les diría, alimentos, limpieza, cuidado personal y bebidas. Esta es información que también la seguimos de forma trimestral. Ahí tenemos el dato del cierre del año con un aumento del consumo en términos reales de más del 1%, con cierto enfriamiento en lo que es el primer trimestre del 2025 respecto a lo que es el 2024. Y allí esto lo podemos ver también por lo que les decía, las familias de productos que componen esta canasta. Claramente alimentos es la que tiene mayor incidencia, y uno allí puede ver el comportamiento en particular que pasa con alimentos, que pasa con bebidas, en particular en estos primeros meses del año, que como les decía, comienza con, en particular, alimentos con una fase de caída, mientras bebidas está en aumento. Y después entrando un poquito en lo que refiere desde el lado de la demanda, ¿no? ¿Qué pasa con la confianza del consumidor? ¿Qué pasa con las expectativas y con el humor de los consumidores en este contexto que veíamos previamente? Allí un indicador bien relevante es el índice de confianza del consumidor, que se releva en los diferentes países de la región, y Uruguay tiene el suyo. Desde un punto de vista más histórico, o sea, si ampliamos un poco la mirada en términos de tiempo, allí vemos que en los últimos años, en particular a lo largo del 2024 y principios de 2025, la confianza del consumidor se ha mantenido
en el entorno de estos 55 puntos, con una consolidándose en lo que es la zona de moderado optimismo, o sea que es una buena noticia y condice con esto que veíamos previamente respecto al comportamiento del salario real y mercado de trabajo. Algunas perspectivas respecto a la propensión de consumo en algunos puntos de venta en particular, como son los shoppings y los supermercados, con un crecimiento al alza en las perspectivas de demanda para los próximos periodos. Quizás en los paseos de compra, lo que llamamos los paseos de cielo abierto, las principales avenidas y las ferias, quizás esa propensión al aumento del consumo es menos dinámico, entonces focalizado en shoppings y supermercados, una mayor propensión al aumento del consumo para los próximos meses. Allí un poco, bueno, ¿cuál es la intención del consumo para el 2025? Hay un aumento en lo que refiere a aquellas respuestas que refieren que durante el 2025 va a consumir mucho más o similar respecto a lo que fue el año 2024. O sea, tenemos que un 74% de los encuestados estableció un aumento en su consumo, moderado o más que moderado para lo que es el 2025. Claramente los grupos de la población con nivel socioeconómico más alto, los más jóvenes, los hombres y aquellos residentes en Montevideo son los que presentan las mayores predisposiciones al consumo de cara al 2025. Y en materia de rubros, de categorías de productos, vemos que alimentos y bebidas es uno de los que continúa presentando una mayor predisposición al consumo, alcanzando el nivel del 83% de respuestas afirmativas respecto a las negativas, o sea que ahí también vemos datos en particular para lo que es el rubro alimentos y bebidas. Y después, entrando un poquito ya en lo que refiere a las perspectivas, ¿no? O sea, perspectivas por un lado de lo que veíamos, lo que nos dejan las encuestas, y después también ciertos modelos que nosotros manejamos para proyectar qué va a pasar con el consumo privado durante el 2025, el escenario base, o sea, lo que hoy estamos proyectando es un aumento del consumo privado, un nuevo aumento del consumo privado, como les decía, quizás más moderado respecto a lo que fue 2024, pero un consumo que estimamos que esté creciendo por encima del 2%. Ahí proyectamos otros escenarios, uno más pesimista y otro más optimista, sobre todo en línea con lo que puede pasar en el contexto internacional, que ¿no? Los niveles de incertidumbre que estamos viviendo en la actualidad son muy altos y eso claramente impacta mucho, en particular en lo que refiere a la variable dólar y en materia de consumo y en particular aquellos consumos de bienes durables y en particular el consumo privado. Claramente en nuestro país el comportamiento del dólar, más allá de los niveles de precio locales, tiene una incidencia muy alta en expectativas, pero también en decisiones de consumo, con lo cual allí jugamos un poco dependiendo de lo que pueda pasar con el valor del dólar a nivel local, qué puede pasar con el consumo privado. Pero el escenario base hoy es de un crecimiento del 2%, o sea, una tendencia que continúa siendo creciente, pero quizás un poco menos dinámica de lo que fue el 2024. Y para terminar un poquito acá la proyección, y estos son datos que quedan para ustedes, expectativas y proyecciones para 2025, como les decía, en materia de crecimiento. Anteriormente les mostraba las perspectivas de crecimiento de nuestra economía del Fondo Monetario. En el caso del sector privado son menos optimistas, hay una expectativa de crecimiento para este año de nuestra economía en el torno del 2.3%, o sea, un poquito menos de lo que fue el 2024, y como les decía, en materia de consumo privado, un 2%, y bueno, y ahí a nivel de los diferentes sectores, y un salario real que también atraviesa un escenario de menor crecimiento, en particular para 2025, con ciertas expectativas a un mayor dinamismo para lo que sea 2026, una vez que finalice el proceso de negociación colectiva. Entonces, bueno, un poquito esto era lo que quería compartir con ustedes desde el área estudios económicos. Sepan que toda esta información está disponible para ustedes. Esto fue un resumen, muy resumen, pero bueno, sepan que toda esta información la tienen. A nivel histórico, construimos series y demás, y podemos también hacer foco en materia de rubros e incluso algunos productos en particular que a ustedes les interese saber la dinámica que han tenido en el último tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la información tremendamente rica y valiosa para toda la audiencia. Mateo, continuabas vos, ¿verdad?
No, en realidad le vamos a dar la palabra, bueno, a Vali ahora, que nos va a dar un Ah, panorama bueno, mucho más específico de lo que es el mercado de alimentos y sobre todo su inserción legal y a nivel de mercado. Así que Laura, Emilia, perfecto. Bien, pasamos con perfecto. Bueno, ustedes. buenos días para todos. Mi nombre, estoy compartiendo acá pantalla. A ver, ¿me confirman si se ve ahí? No. ¿No? A ver ahora. No, todavía. Ahí Ahora sí. sí. Bien. Bueno, mi nombre es Emilia Pujolar, como les comentaban anteriormente, formo parte de Avali y en esta instancia lo que vamos a tratar de abordar son las bases de las regulaciones sanitarias y fitosanitarias en Uruguay. Obviamente que es un tema súper amplio, entonces bueno, vamos a tratar de tocar los puntos claves y después por supuesto que estamos a la orden para cualquier consulta o inquietud que puedan tener. En esta instancia nos vamos a centrar también más que nada en lo que son comercialización de productos envasados, listos para el consumo o también con fines industriales. Y bueno, esa es un poco la base. Bueno, para poner un poco en contexto, Uruguay tiene o cuenta con altos estándares en lo que es inocuidad y calidad alimentaria. Esto es clave tanto para las empresas que quieran importar a nuestro país como también exportar y que lo hagan de una forma segura y en un marco regulatorio amigable. A su vez, este marco regulatorio, que puede llegar a resultar estricto en algunos puntos, es lo que brinda seguridad tanto a los consumidores como a los operadores comerciales. Para poner un poco en contexto, nuestro marco legal base general está dado por el Reglamento Bromatológico Nacional, que fue sancionado en el decreto 315 del año 1994, y bueno, todas las actualizaciones que han sucedido a lo largo de estos más de 30 años. Esta es la norma base y aplica tanto para alimentos nacionales como extranjeros. Y algo muy importante también es que cada tipo de alimento o cada tipo de producción, digamos, tiene su especificación dada en este reglamento nacional. Y este reglamento a su vez es el que nos va a dar las bases para generar una aceptación de productos conformes y también el rechazo por incumplimientos. A nivel de lo que son organismos competentes, acá tenemos los 5 grandes, digamos, que son Ministerio de Salud Pública, que hace a todo lo que son regulaciones de alimentos modificados, suplementos alimenticios. También emite autorizaciones específicas en algunos casos, cuando se utilizan, por ejemplo, edulcorantes no nutritivos, cloruro de potasio. Ahí no es que registre productos, sino que emite autorizaciones. Después tenemos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que aplica en todo lo que son alimentos de origen animal y también a través de los alimentos vegetales con la emisión de la FIDI, que es el certificado fitosanitario. Y bueno, dependiendo del tipo de alimento, va a ser la oficina, digamos, que opere. Después tenemos al LATU, que es el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Es un organismo paraestatal. Hoy en día su competencia es el registro de bebidas alcohólicas destiladas, tanto nacionales como importadas, y también es el que controla todas las importaciones de alimentos y bebidas, haciendo una comparativa, digamos, del 100% de los ingresos a nivel de rotulado y aleatoriamente también realiza analíticas de laboratorio. Y esto le permite a él emitir el certificado de comercialización. Hay algunos NSM, hay algunos productos que están exentos de este control. Esto se puede chequear, nosotros después les dejamos los enlaces de la página de LATU, porque hay algunos específicos que quedan por fuera, como por ejemplo productos de la pesca. LATU no hace este chequeo, pero bueno, hay algunos específicos que eso ya es para entrar, digamos, en tema de cada tipo de producto. Después tenemos el RUNAEB, que es un organismo muy nuevo que se creó, empezó a funcionar en octubre del año pasado, y lo que hace es nuclear, depende del Congreso de Intendentes, y lo que hace es nuclear todas las gestiones y los parámetros, digamos, de control para emitir los registros bromatológicos.
hasta antes de octubre del año pasado, cada intendencia, nosotros en Uruguay tenemos 19 departamentos, y cada una de las 19 intendencias tenía su proceso de registro bromatológico con sus características. Si bien la base normativa es la misma, cada trámite, digamos, era correspondiente a cada intendencia. Lo que hace este organismo es nuclear ese trámite en una ventanilla única, y a partir de octubre del año pasado, todos los registros bromatológicos los emite el RUNAEV. Y después tenemos a INAVI, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que bueno, se encarga justamente de la fiscalización y el registro de lo que es vino y regula la actividad vitivinícola. Estos 5 organismos pueden actuar de forma unitaria, o sea, dependiendo de nuestro tipo de producto, de alimento o bebida, puedo necesitar hacer acciones frente a uno de estos organismos o a más de uno. Eso va a depender de la naturaleza de mi producto. Por ejemplo, si tengo un producto de origen animal, como puede ser un lácteo, seguramente vaya a tener que hacer acciones ante el Ministerio de Ganadería y también tramitar un registro bromatológico ante RUNAEV. En cuanto a las importaciones, en nuestro país podemos considerar 3 marcos o 3 posibilidades. Una es la importación directa, que es para la comercialización en el territorio. Después también contamos con lo que se llama régimen de admisión temporaria, que es un ingreso que tributa distinto, pero el uso de esa materia prima es exclusivamente para transformar y posteriormente reexportar. Y después tenemos el ingreso a zona franca, donde, bueno, no habría comercialización nacionalizada. Nosotros lo que vamos a ver y lo que hemos estado hablando un poco refiere a todo lo que son registros para importación directa, o sea, importar productos para que sean comercializados en el territorio nacional, ya envasados y estén destinados a consumidor final o también a industrialización. En este caso, para ese tipo de comercialización, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí vamos a necesitar un registro bromatológico obligatorio, que como les decía anteriormente, puede estar dado por uno o más organismos. Ese alimento debe cumplir con un rotulado específico que tiene ciertas características, que después mi compañera lo va a ahondar un poco el tema. Y a su vez tener en cuenta lo que hablábamos del ATU para el caso de los importados, que el ATU es quien va a controlar en el 90% de los casos el ingreso de esos productos al país y va a emitir el certificado de comercialización, o en su defecto va a indicar el rechazo de esa mercadería con el destino que consideren, que puede ser una destrucción, una reexportación. Eso va a depender del motivo y de la gravedad también de la no conformidad. Para que se hagan una idea, como claves documentales o bases documentales que vamos a necesitar para encaminar este proceso regulatorio en Uruguay, primero que nada el certificado de libre venta, el CLV, de ese producto y la habilitación sanitaria de la planta en su país de origen. Estos documentos legales tienen que estar sí o sí siempre apostillados o legalizados. Esto va a depender de, en origen, qué régimen tengamos. Países que aplican al Convenio de la Haya van a venir apostillados, y si no, tenemos que hacer el proceso de legalización. Después, la ficha técnica de ese producto, incluyendo la fórmula cual y cuantitativa. Esto es sumamente importante porque muchas veces las empresas tienen cierta reserva en compartir su fórmula porque, bueno, obviamente es algo muy interno y delicado. Pero de todos estos organismos que vimos, todos en el proceso que les toque de acción regulatoria exigen la fórmula cual y cuantitativa. Entonces, esto, para que lo tengan en claro, es una exigencia transversal al tipo de producto y bueno, y es sumamente relevante. Después el rótulo, tal como será comercializado, y tener en cuenta algunos casos especiales, como por ejemplo, si voy a declarar un producto libre de gluten, que tenga análisis de gliadina, si es un producto que se considera o se clasifica como orgánico, que tenga su certificado de orgánico emitido en origen. Y bueno, esos son como casos especiales. Después, bueno, obviamente que en todo este universo regulatorio, contar con el soporte técnico pasa a ser una alianza estratégica, porque esto nos va a permitir planificar
en función del producto que tengamos, del tipo de alimento o bebida con el que estemos trabajando, planificar a nivel regulatorio, ver qué acciones son las necesarias, obviamente haciendo más eficiente la gestión, y esto al final del día siempre se traduce en reducción de costos. Entonces, como consideraciones claves a tener en cuenta, también entender que Uruguay se alinea con resoluciones del Mercosur. Nosotros tenemos convergencia con el Mercosur, entonces hay bases regulatorias que son a nivel de lo que es el mercado común. Esto obviamente que es un plus y ayuda a lo que es el ingreso de alimentos, bebidas a Uruguay, teniendo ya este marco regional institucionalizado. Después también la importancia del acceso a la normativa. Es clave para las empresas que quieran comercializar con Uruguay que puedan acceder a esta normativa. Así sea como les decía, la normativa base, nuestro Reglamento Bromatológico Nacional, porque ahí está toda la información necesaria para poder llegar al cumplimiento de las especificaciones. Y después también algo muy positivo de Uruguay es que tiene una gran tendencia a la digitalización regulatoria. La gran mayoría de los trámites en los diferentes organismos que les mencionaba anteriormente se realizan de manera online con plataformas específicas, y esto hace, bueno, de hecho el RUNAEP, que es el organismo que les decía que empezó a operar en octubre del año pasado, es 100% online. Los certificados que se emiten son digitales, ya no hay certificados papel. Y entonces, bueno, esto hace que Uruguay siempre esté como a la vanguardia en el tema de lo que son digitalizaciones y poder hacer los procesos también más amigables, ¿no? Y bueno, como aspectos relevantes, mencionarles el tema de los controles y fiscalización activa, que era lo que les comentaba sobre el LATU, por ejemplo, que el producto importado no solo lleva el control, digamos, o la fiscalización regulatoria durante el proceso de registro o de primera importación, sino que a lo largo, digamos, de su vida útil de registro y de comercialización puede sufrir controles, y de hecho todas las importaciones que se hagan van a ser relevadas en uno o más aspectos. Por supuesto que también es muy relevante el enfoque preventivo, o sea, contar con toda la base regulatoria clara y las posibles desviaciones y posibles efectos que puede surgir, cierta modificación también en origen, y entender que cada tipo de producto va a tener su camino regulatorio específico. Esto es clave. Y ahora, bueno, los dejo con Laura, mi colega, que les va a hablar un poquito más sobre rotulado. No sé si me escuchan. Sí, te escucho. Sí, sí, se escucha perfecto. Ah, porque sí, se trancó la presentación y no la puedo dejar de compartir. A ver si pones a Scott Hill, ¿sí? No, ya puse. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí. Sí, se sigue Sí. viendo todavía. No sé qué pasó, que no me deja. Voy a intentar compartir yo a ver si se reinicia automáticamente y salgo de compartir, así Laura comparte. Dale. A ver si eso funciona. Ay, sí. A ver ahora, Laura. Perfecto. Perfecto, se ve. Lo que sí, estás Me- muteada, Laura, si pudieras activar el micrófono. Bien. Tengo el micrófono bloqueado. Ahí te escuchamos desde la computadora de Emilia. Bien, perfecto.
Perfecto, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar brevemente sobre los requisitos de rotulado de alimentos en Uruguay. Vamos a tocar unos puntos, los puntos más importantes, como para no desgastarlos, porque son bastante complejos, algunos puntos, pero vamos a tocar los puntos principales. ¿Tá? Como dijo Emilia al principio, nosotros tenemos un reglamento madre, que es el decreto 315, que es el Reglamento Bromatológico Nacional. Dentro de ese reglamento contamos con el decreto 117. Ese decreto se nutre, adopta todas las normativas Mercosur sobre rotulado de alimentos envasados, ya sea dentro de lo que serían requisitos de rotulación, de requisitos nutricionales, requisitos de porciones. Nuestro decreto, el decreto uruguayo, adopta todas esas resoluciones del Mercosur. Acá hago un paréntesis. Nosotros en nuestra experiencia, ¿no? Cuando un elaborador es reciente y desconoce la normativa, cree que un rótulo puede poner todo aquello que le parezca, que le guste, pero no es así. La información del rótulo está reglamentado, todos los puntos específicos están detallados en nuestra normativa, y no solo en la nuestra, sino que también en la Mercosur. Y eso ese punto es muy interesante porque hace que nosotros unifiquemos los criterios de rotulado, ¿no? Para una mejor comercialización, una mejor comunicación entre los países, no solo dentro de Mercosur, sino extrazona también. El objetivo de esta información que se brinda en los rótulos es brindar al consumidor toda la información que pueda resultarle indispensable para una buena decisión de compra, ¿no? Facilita al consumidor conocer las propiedades nutricionales de los alimentos, contribuyendo a un adecuado consumo. O sea, entonces, ¿qué hace? Protege al consumidor, promueve una decisión. Ahí se muteó No la se está compu de escuchando. Emilia. Capaz que, Sabrina, le podemos habilitar el micrófono a Sí, Laura es lo que si... estaba viendo, a ver si se puede de alguna manera. No, pues está como anfitriona. Ahí debería poder haber. Laura. No se escucha. De la compu de Emilia tampoco se podría. No sé si está habilitado. Están habilitadas ambas. Ahí, Emilia. Emilia tiene el micrófono habilitado. Y Laura, no sé por qué no puede hablar. Emilia, ¿escuchás vos? ¿Estarías escuchando? Se había desconectado. Ahí Laura yo la veo habilitada el micrófono de Laura. Y el de Emilia también. Ambos están como habilitados. Parece que se les cayó la conexión. Puede ser Emilia, la veo congelada. Y a Laura no la veo. Sí, me parece que haber sido eso, capaz que se están volviendo a conectar. Ujú. Ahora ahí. Bueno, ahí está Laura. Ya Laura la veo conectada, pero no la veo la cámara ni.
Laura, ¿estás por ahí? No, ahí veo que se desconectaron, me parece. A ver, aguardamos unos minutitos a ver si se pueden volver a conectar. No. ¿Vos, Mateo, la ves a Laura? Ahí está. Ahí está Emilia. Ahí la vemos, Emilia. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perdón, pero nada, se quedó en negro después de la presentación y tuve que reiniciar Oh, cosas que la pasan. máquina. Sí, pero bueno, Seguimos y yo tengo, por suerte está la computadora de Emilia, porque yo tengo bloqueado directamente el micrófono. No sé qué Qué pasa. raro. Es- Si yo Sí, te veo como que estás habilitada, pero bueno, sí, si se puede hablar a través de Emilia, sí. como estábamos haciendo antes. Sí, vamos a hacer eso. Bueno, arranco, ¿ven la presentación? Ahí está Ahí perfecto. está. Bueno, estábamos en la parte de los objetivos del rotulado, ¿no? Y la idea de la información que brinda ese rótulo es, bueno, brindarle toda aquella información que pueda ayudar al consumidor a tomar una buena decisión de compra, porque le brinda información relativa a características inherentes del producto, ya sean nutricionales, información de origen, todo lo que le pueda aportar al consumidor una buena decisión de compra. Sabemos que la tendencia de la normativa es favorecer a una alimentación saludable, entonces toda la información del rótulo es importante para que, bueno, que aquella decisión de compra sea enfocada en esa, una decisión saludable, ¿no? Vemos que se han desarrollado normativas en relación a octógono, o sea, declaración de libre de exceso de sodio, exceso de azúcares. Esa es la tendencia, ¿no? Y bueno, y también como nuestro objetivo facilita el comercio entre nosotros, entre los países. Eso ayuda muchísimo también a igualar la información de esos rótulos. Aunque algunos octógonos, algunos no todos, cada país tiene su octógono y eso no facilita mucho, pero bueno, principios generales. Es la prohibición de información falsa o engañosa al consumidor que pueda llevar a una mala interpretación de ese dato, ¿no? Restringe las declaraciones terapéuticas y adecúa el uso de expresiones como tipo, libre de, fuente de, eso todo está reglamentado.
Y acá empezamos con la información obligatoria de un rótulo, ¿no? La información empieza por la denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes, la identificación de origen, datos de importador y elaborador, identificación de fecha de vencimiento y lote de producción, información particular. Acá vamos a la parte de los octógonos, por ejemplo, de los logos, que pueden ser octógonos, el logo de transgénico, de libre de gluten, contenidos netos y preparación de las instrucciones del alimento. Otro dato que es obligatorio es la información nutricional obligatoria, que es información cuantitativa, ya sea de valor energético como de nutrientes. Y esto, los puntos obligatorios, hablamos específicamente de la tabla nutricional, y la normativa dice que los puntos obligatorios son el valor de declaración de valor energético, proteínas, carbohidratos, grasas totales, saturadas, trans, fibra alimentaria y sodio. ¿Tá? Se tiene que expresar también la porción, que puede ser en gramos o mililitros, y a su vez con su correspondiente medida casera y valor diario. Esta tabla nutricional se puede presentar en 3 formatos, en 3 modelos. El más común es el modelo A, el vertical, y también el modelo C. El modelo C, que es el modelo lineal, es más utilizado en aquellos rótulos, aquellos envases pequeños, que la tabla queda un poco incómoda o no entra por completo, entonces se adopta el modelo lineal C. ¿Qué alimentos están exceptuados de rotulado nutricional? Entonces serían las bebidas alcohólicas, aditivos alimentarios, especias, aguas minerales, vinagres, sal, café, yerba mate, té, alimentos preparados en comercios gastronómicos que están listos para consumir, frutas, vegetales y alimentos cuya superficie sea menor o igual a 100 centímetros cuadrados. Y acá los puntos de la resolución. 2 resoluciones importantes y es un tema bastante particular, el tema de los logos. Nuestro país tiene logos específicos y no están aceptados en nuestro territorio logos de otros países. En el caso se declare orgánico, tiene que cumplir con nuestros requisitos de orgánicos y también, después que el Ministerio de Ganadería le da el visto, se tiene que ingresar el logo correspondiente, pero nuestro país. De la misma manera, para alimentos modificados genéticamente, si viene, por ejemplo, de Brasil, que es muy común, tiene su logo característico, ese logo se tiene que cubrir y se tiene que colocar nuestro logo, el logo de Uruguay, que acá lo vemos las características que tiene. Y lo mismo pasa con los octógonos. Los octógonos, cuando vienen de Argentina, a veces llegan a nuestro territorio con logos de origen de Argentina y lamentablemente no se aceptan. Se tienen que cubrir y se tienen que colocar los octógonos correspondientes a nuestro país. Es todo un tema porque hablamos de Mercosur y que la norma abarca Mercosur, pero para algunas cosas no, es particular de cada país. Y acá tenemos un logo que detalla más o menos todos los puntos que hablé. Acá podemos ver frente y dorso de un rótulo y cada espacio dentro del rótulo tiene su información obligatoria. ¿Tá? Por ejemplo, en el frente, la denominación de venta del producto como el contenido neto. Es obligatorio que se presenten en la parte de adelante del envase con los octógonos y los logos. En el dorso vemos la lista de ingredientes, la fecha de vencimiento, la identificación del lote, datos del elaborador, del importador, datos de registrales del producto, métodos de conservación, la información nutricional obligatoria, que en este caso es la tabla nutricional, que acá se presenta con el modelo A, bueno, código de barras en este caso. Un punto muy importante, y acá hago un paréntesis también, que la experiencia que hemos tenido, hay muchos productos que han sido observados en el ATU porque declaran de forma incorrecta
el contenido neto. ¿Tá? Esta reglamentación, que también es Mercosur, define, generalmente los productos se presentan en volumen o masa, entonces, en el caso que sea la cantidad, si hablamos de volumen, ¿no? Si el contenido es inferior a 100 mililitros, se expresa en mililitros, centilitros o centímetros cúbicos. Si la cantidad es superior o igual a 1000 mililitros, sí o sí se expresa en litros. No, porque vemos también que han venido productos que se expresan en 1018 mililitros. Eso no es correcto, ¿no? Se expresa en litros. Cuando supera los 1000 mililitros, son litros. De la misma forma, masa. Si supera los 1000 gramos, 1000 o igual gramos, se expresan en kilos. No se aceptan 1018 gramos, es 1 kilo. Y si pasamos en la altura que se tiene que expresar ese contenido neto, si el producto es menor o igual a 50 gramos o mililitros, tiene un tamaño de 2 milímetros. Y ahí va subiendo en relación a cómo se presente, ¿no? Entre 50 y 200 pasamos a 3 mililitros, de 200 a 1000, a 4 milímetros, mayor a 1000, 6 milímetros. Entonces, la expresión de contenido neto está reglamentada y se tiene que respetar. Y es una de las cosas que hemos visto. En nuestra experiencia, dentro de como técnicos y que trabajamos en la parte de registro de alimentos, lo que hemos notado, los errores más frecuentes en productos que ingresan a nuestro territorio son en la expresión de las porciones de alimentos, eso también está reglamentado por Mercosur, la expresión de tablas nutricionales, la falta de información del elaborador, la lista de ingredientes, cuando no se presentan correctos, se presentan en forma abreviada. Nuestro país no acepta abreviaciones en las leyendas de ingredientes. Por ejemplo, si tiene un conservante, tiene que decir conservante, no CON. Eso es algo que siempre piden reetiquetado acá en Destino. Es algo que tienen que tener presente. Los logos es algo muy común que se observe, que a veces los elaboradores no entienden que cada país tiene su requisito. Y lo que pasa es que se tiene que cubrir el octógono de origen y colocar nuestros octógonos. Bueno, hasta acá es mi presentación. Yo estoy a la orden. Cuentan con nuestros contactos en la cámara y después vamos a compartir las presentaciones actualizadas. Así que paso por, se continúa la charla con formas de comercialización. Excelente, gracias Laura. Muchas gracias. Hay una pregunta ahí, pero al final, Jorge, si te parece, la respondemos, sobre todo por bueno, la naturaleza de la pregunta. Bueno, ahora hablando de formas de comercialización, voy a pasar a compartir pantalla. Más que nada no quería tocar ese tema sin antes, bueno, responder a la pregunta de por qué Uruguay, ¿no? O sea, cuáles son los beneficios, si bien ya vimos todo lo que es el marco normativo legal y algunos de los beneficios a nivel legal que disponemos, como la admisión temporaria o algunos regímenes de importación, que permiten incluso algún, bueno, un valor agregado que se le pueda dar a los productos para luego comercializarlo o bien en Uruguay o en la región. Nada, me gustaría también hacer algunas conclusiones sobre lo que ya hemos hablado. Y bueno, primero que nada hice 3 puntuaciones base, sobre todo, bueno, haciendo un highlight sobre lo que es el poder de compra relativo a nivel de consumidores y su consecuente seguridad jurídica y hábitos de consumo sofisticado en cierta medida en lo que es la clase media y media alta, que bueno, Uruguay se destaca justamente por tener una clase media bastante extendida y justamente estos hábitos de consumo son los que en la media o tendencia son los que más se replican. Luego su mercado de alimentos y bebidas está altamente abierto al comercio exterior, o sea, está familiarizado con todo lo que son productos importados, no es algo que el consumidor lo considere extraño y
tiene también justamente un acompañamiento a nivel sanitario y de trazabilidad que hacen que justamente todo lo que son productos importados sea una buena opción para el consumidor. Bueno, luego a nivel de mercado es una población pequeña pero exigente, y lo convierte justamente, al ser pequeña y exigente, en un excelente mercado de testeo a nivel de productos de distintos bueno, nichos o también calidades, ¿no? Pasando a lo que son los importadores clave, acá les dejé algunos listados que, bueno, estos se van a quedar con el material, pero más que nada para que vean cuán diverso es este rubro, ¿no? Y que sí se concentran en algunas grandes superficies que son los principales actores a nivel de importaciones, como lo es, por ejemplo, Grupo Disco, ¿no? Que nuclea varios supermercados de grandes superficies que son los principales, bueno, que distribuyen este tipo de productos, ¿no? Luego tenemos tiendas naturales y distribuidoras especializadas que cada vez están teniendo más presencia en lo que son estos paseos a cielo abierto que Ana comentaba, en avenidas y demás. Algunos son de origen nacional y capitales nacionales, y otros del exterior. Luego tenemos importadores y mayoristas generalistas o también especializados. Por ejemplo, todo lo que es abastecimiento de pequeñas superficies de venta de productos naturales y también en primera línea, como lo es verduras y frutas, se nuclean desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que es una superficie enorme en las afueras de la ciudad de Montevideo, que abastece a muchísimas pequeñas tiendas que también tienen otros roles a nivel de distribución que podrían ser su objetivo, digamos, que bueno, esto es bastante relevante en lo que es la distribución. Bueno, ahí también hay algunos ejemplos de distribuidoras especializadas. Y pasando a lo que es bebidas alcohólicas, tenemos también una red de comercialización a través de distribuidoras. Estos son algunos ejemplos de empresas que son relevantes y su razón social. Esto sale de un informe Uruguay 21, que bueno, es la agencia de promoción comercial respecto a la distribución del rubro de alimentos y bebidas. Y bueno, acá son 3 canales que identifico a la hora de distribuir, ¿no? Los canales tradicionales, como son supermercados, que bueno, ya estuvimos conversando un poco, autoservicios y bueno, sus distintos grados de demanda respecto a los desafíos que se implementan en la economía, como ya vimos, que no se comportan igual a los supermercados, pero sí tienen un rol protagonista en la distribución. Y los nuevos canales modernos y directos, como el e-commerce. Bueno, tenemos, como ya saben, y también tiene presencia en Argentina, Pedido Ya Market está pisando fuerte en lo que es Uruguay. También algunas grandes cadenas de supermercados están implementando este método de venta o canal especializado a nivel de Internet. Y bueno, también clubes es algo que ha estado emergiendo, este modelo por suscripción de algunos nichos de productos como lo son el café o productos naturales, están teniendo esa participación respecto a cómo el consumidor accede a ese tipo de productos. Y bueno, la tercera y última, pero no menos importante, las ferias y tiendas saludables. Las ferias tienen un papel protagonista en lo que es la canasta básica del montevideano, o bueno, también en el interior del país. Es algo que aún sigue vigente y tiene un peso relevante. Bueno, acá identifiqué algunas tendencias de marketing y consumo respecto a lo que ya hemos, bueno, conversado en todo lo que ha sido el webinar. Y bueno, como destacado, me gustaría destacar lo que son los productos naturales, que si bien es incipiente, está marcando una tendencia respecto a estos productos de nicho. Bueno, en el chat surgía, por ejemplo, un yogurt en envase de vidrio, que no me parece poco relevante, me parece relevante, ya que bueno, el consumidor cada vez está buscando más esto de envases de vidrio, libre de azúcar, libre de transgénicos, algo que se está metiendo en el consumidor promedio o que más compra, que bueno, va a ser la diferencia a la hora de que ustedes quieran bueno, exportar desde Argentina o de donde se encuentren a Uruguay, ¿no? Bueno, acá hay algunos puntos clave que no me quiero extender mucho. Y bueno, a modo de conclusiones, consideramos que Uruguay es una plaza estratégica para productos de alto valor agregado, también obviamente de consumo masivo,
pero bueno, respecto al consumidor, es un consumidor educado, dispuesto a pagar más por calidad, salud y diferenciación, y las empresas que combinan calidad con autenticidad y sostenibilidad tienen la ventaja. Los importadores buscan alianzas estables con marcas que entienden el valor de nicho y el posicionamiento. Cuando hablo de importadores también me refiero a los distribuidores o, bueno, distribuidores oficiales de marca, ¿no? Y también algo que me gustaría destacar es el storytelling del origen. El relato en Uruguay es algo que se ha enlazado mucho con lo que son productos de alto valor agregado, de alta calidad. Es algo que le llega mucho al consumidor, que le cuenten una historia de dónde viene. Hay un ejemplo muy práctico que es todo lo que es el vino. Todas las campañas publicitarias y de marketing que se hacen respecto al vino cuentan esa historia de dónde viene, de lo que le cuesta al productor o todo el impacto social que pueda tener en las comunidades. Es algo que se ve con buenos ojos y se replica en otros tipos de productos, como por ejemplo, no sé, el dulce de leche, el vino, las uvas, las verduras, los cítricos. Es algo que está bien marcado y hace la diferencia a la hora de la elección de ese producto, por lo menos para el consumidor uruguayo. Así que bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, agradecerles por la convocatoria y abrimos lo que sería el espacio de preguntas, si les parece bien. Sí, Mateo, justamente ahí Nicolás había dejado una consulta por temas regulatorios. Se pueden poner en contacto con Avali, ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, sí. Perfecto. Por Están cualquier los contactos de consulta, ustedes en la presentación. sí, así es. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta o pueden levantar la mano si no y desmutearse, no hay ningún problema. No. Ahí le estoy contestando a Nicolás que quería saber el correo. Ujú. Le envío al chat. Y La acá Jorge pregunta de está, Jorge, de Jorge. ahí, Ujú, sí. ahí está. La pregunta de Jorge, a ver que la leo acá de nuevo. Si hay productos que tengan algún componente transgénico para ser importado y consumido en Uruguay, ¿cómo se lleva a cabo? Si el producto cuenta con un alimento modificado genéticamente, lo que tiene que hacer es presentar el logo nuestro, registrar, hacer la adaptación de la T en su rótulo, nada más. Y el registro del producto, ¿no? O sea, que informa que ese producto tiene esa condición. No, o sea, no hay un trámite extra. Es en el proceso de registro, ese rótulo que declara esa condición, lo único que tiene que hacer es adaptarse a nuestro logo. En nuestro proceso de registro lo que hacemos es compartir esa documentación que le podemos hacer llegar de las exigencias de dimensiones del logo y las características en relación al fondo del producto, ¿tá? Y que tiene que tener tiene que estar resaltado, digamos, se tiene que notar que que existe ese logo, pero no tiene que hacer más trámites, es durante el proceso de registro y la adecuación del rótulo. Allí Jorge pregunta de que si es transgénico en vez de modificado genéticamente. Sí, o sea, es lo mismo. Sí. Tiene Ajá. el tema, si el alimento tiene un componente transgénico, tiene que reflejar en el rótulo de una manera especial, según la normativa nuestra. La manera especial es con un logo especial, con diferentes características, tamaño y demás. Ok. Perfecto. Después el proceso regulatorio va a ser el mismo. Ok. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta más. No, vamos cerrando la jornada de hoy. Allí en el chat quedó fijada la encuesta para que puedan responder una encuesta de satisfacción, donde bueno, nos dejarían sus datos para que nosotros les podamos hacer llegar
las presentaciones de los oradores de hoy. Gracias, Jorge. Bueno, gracias entonces a todos por asistir a este webinar. Gracias, Emilia, gracias, Laura, Mateo, Ana. Gracias a todos por la exposición. Gracias por asistir al webinar. Y ahora el miércoles tenemos el webinar sobre Brasil, así que los esperamos a todos el próximo miércoles a la misma hora como para... Bueno, muchas Muchas gracias a a todos todos. y a todas. Gracias A por todos el que tengan un tiempo, excelente por acompañarnos. Muchas Adiós, por favor, gracias. gracias. A Tengan las buena semana. órdenes. Bueno, Hasta muchas luego. Adiós. gracias. A Chao, las chao. órdenes. Chau, Gracias, chau. igualmente. Adiós.